Este tercero es guía de ascenso espiritual. Este es el tercer punto de por qué o para qué sirve el árbol de la vida. Entonces, técnicamente, sirve como camino para retornar al origen. Porque a final de cuentas se trata de retornar al origen de cómo éramos. Se supone que tenemos que ser como Yeshua, pero Él es el ejemplo a seguir. Pero ¿cómo sé cómo era su ejemplo? ¿Cómo era su comportamiento? ¿Qué cosas corrigió? ¿Qué cosas cambió? El alma puede subir por el árbol por medio del estudio, la meditación, los mandamientos y el trabajo interior. Porque no es nada más cumplir por cumplir, sin un realizar. Vamos a Romanos 3:19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ojo, porque cuando estamos hablando de por medio de la ley es el conocimiento del pecado, estamos hablando o esta carta está siendo enviado a personas que no son judíos. Por lo tanto, no podemos considerar o subir por el árbol considerando que nosotros ya somos justificados. O sea, te acabo de decir que vas a subir por el árbol mediante los mandamientos, la meditación y todo lo demás. Pero tú no puedes entrar al árbol pensando que eso es todo. ¿Sí? Dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Quiere decir que entonces hay que tener cuidado en cuestión de la ley. Porque si hablamos de un mandamiento positivo, como positivo, también se puede convertir en un mandamiento negativo. Pero para que se vuelva un mandamiento negativo, va a depender cómo voy a tratar yo al mandamiento. ¿Sí? Entonces, para empezar, yo tengo que haber recibido a Yeshua, dijimos, haber convertido, haber sido perdonado a mis pecados para que entonces yo pueda ingresar. Porque la ley no va a servir para justificarme. ¿Sí me explico? Me estoy refiriendo para alguien de afuera. Nosotros que venimos de afuera no somos justificados por la ley, somos justificados por Yeshua. Una vez que nos convertimos, Gálatas 2:16. O que se suponía está bien. No es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Fíjate, para ser justificados por la fe de ¿quién? No dice Jesús, dice por la fe de Mesías. La semana pasada dijimos que Mesías era ¿qué? Tiene que ver con salvación. Y tiene que ver con otra cosa. Dijimos que el término Mesías es liberación del peligro. Ungido quiere decir que es alguien específico, ¿sí? No es un hijo de vecino. Mesías es un término, o sea, tiene que ver con salvación, con liberación, con redención, pero también el término Mesías es alguien especial, específico, no cualquier persona. Entonces, ningún ser humano será justificado por la fe de Mesías. Cuando hablamos de fe que proviene de la palabra pistis del griego, dijimos que significa perseverancia. Entonces, va a ser justificado la persona que persevera en el comportamiento de Mesías. ¿Por qué sabemos? Deuteronomio 6:25. Fíjate, comienza diciéndote la justificación. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos. Vámonos por partes. ¿Tendremos justicia cuándo? Fíjate, todos los mandamientos delante de ¿quién? Del Señor nuestro Dios. De Adonai, nuestro Elohim. Primero te pone Adonai y luego te pone Elohim. Quiere decir que primero te pone la misericordia, pero ¿dónde dijimos que Adonai trabaja en dónde? ¿Arriba o abajo? Pues está arriba. Adonai trabaja arriba. Elohim trabaja abajo. Tendrás justicia cuando pones los mandamientos, porque está primero el Señor arriba viéndote y tú lo estás trabajando con Elohim. ¿Dónde? Abajo. Por eso Gálatas, nadie va a ser justificado a no ser que sea por la fe
De Mesías. La ley lo que te viene a traer es que tú vas a ser ahora un ungido. Pero no vas a ser ungido si no haces los mandamientos. ¿Sí? Pero para eso, por eso dice otra vez Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras, sino por la fe. Ahí sí, Jesucristo. Jesús es. ¿Qué era Jesús? Perdón de pecados. Perdón de pecados. Y luego Cristo es liberación, salvación. Quiere decir que entonces no eres justificado por la ley, sino por, ahí sí, Jesucristo. Perdón de pecados y salvación. ¿Sí? Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por el Mesías, no por Jesucristo, no por la unión. ¿Somos ungidos si no tenemos la ley? Sí, primero tienes que ser perdonado por Jesucristo y una vez que tienes la ley, ya entonces vas a perseverar en el conocimiento, vas a ser como Cristo. Todo el tiempo te dicen, es que en la Torah está Cristo, y Cristo, y Cristo, y Cristo, el Mesías, el Mesías, el Mesías. Bueno, eso significa que entonces si tú sigues la Torah, te vas a hacer un Mesías. ¿Sí? Cuando lleguemos al Nefesh y por qué el Ruach y todo esto, vamos a entender esa partecita. Ahorita parece medio confusa, pero es importante entender. Somos justificados, nosotros, fuera del pueblo, solamente somos justificados por medio de Jesucristo. Los dos, Jesús y Cristo. Pero una vez que estás dentro, tienes que ser justificado, ¿cómo dice? Justificado por la fe en Mesías, en pistis, por proseguir en el comportamiento. Quiere decir que una vez adentro, Deuteronomio, tendremos justicia. ¿Cuándo? Porque se supone que primero ingresaste. Una vez que ingresaste te vas a comportar. Ahí sí, vamos a subir por el árbol. ¿Por qué? Por la meditación, por los mandamientos, por el trabajo interior, por el estudio. Ahí subes el árbol. ¿Más o menos? Ahorita vamos a entrar en otras partes y va a quedar un poquito más claro. A lo mejor ahorita parece medio rebuscado, ¿sí? Cuando tienes los Sí. mandamientos es cuando vas a poder subir. Sí, exactamente. Tú ingresas sin nada, Sí. sin nada, por medio de Jesucristo. Una vez que ingresas sin nada, pistis, proseguir. ¿Proseguir en qué? Por la justificación del Mesías. Quiere decir que entonces ahora voy a caminar por el Mesías, ¿sí? La persona, ojo, porque la persona que se acerca a la cábala, ojo ahí, que se acerca a la cábala y no ejerce trabajo de lo que estudia, no puede considerar que avanza. Bueno, eso entonces dijimos que es, nos faltó Juan. Juan dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al Mesías a quien has enviado. Ahí dice, está la unión. Yeshua HaMashiach, que es Jesucristo. Fíjate, la vida eterna la logramos obteniendo conectando con el Keter, con la parte de arriba, ¿sí? Pero esa parte, dice el versículo, esta es la vida eterna. ¿Cuál? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Estaríamos hablando de esta triada principal. De ahí, la persona tuvo que haber corregido, pero para que corrigiera aquí, tuvo que haber entrado aquí. Ahorita vamos a verlo más adelante. Quiere decir que entonces tuvo que haber conectado con Jesucristo, porque si no sales de aquí para acá, para que entres aquí, necesitas pasar por la TAF. Por la puerta. ¿Qué es la TAF? ¿Qué significa? Marca pacto. Quiere decir que tú no puedes entrar al pacto si no es por medio de Yeshua, ¿sí? La vida eterna es aquí, pero para que lleguen aquí, tienen que conocer a Yeshua, tienes que entrar. El judío ya está acá adentro. El judío que está corregido, no cualquier judío, porque también tenemos acá. Vamos al cuarto punto, que es la herramienta de Tikum, o el árbol como herramienta de Tikum. ¿Qué es Tikum? Rectificación. Es decir, que nos muestra dónde debemos trabajar internamente para restaurar el equilibrio de nuestras cualidades y regresar a la unidad. Cuando hablamos de unidad, hablamos de Ejad. Vamos a Colosenses 1, 9 al 14. Por cuanto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, ¿qué? Llenos del conocimiento. Fíjate la importancia de lo que vemos en esta carta. Lleno del conocimiento de ¿qué? De su voluntad. ¿En qué cosa? Toda sabiduría, inteligencia. ¿Sí? El problema con la gente es que te hablan de, ay, que no está con el Señor y que no. Sí, pero vamos a estudiar Shabbat. No. ¿Por qué? Claro,
No puedes ser lleno del conocimiento para llegar a la espiritualidad si no hay conocimiento. 10. Para que andéis como es digno. Entonces gracias al conocimiento vas a caminar de forma digna. ¿Sí? Pero cuando hablamos, mira, aquí tienes que saber algo. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, generalmente ya existían 200 años de la prohibición de mencionar el nombre del Creador. Quiere decir que cuando tú estás leyendo las cartas del Nuevo Testamento, por lo general no encuentras o Dios o encuentras Señor. Cuando hablamos de Señor hablamos de Adonai, porque en el griego Pablo, que sabe que hay la prohibición de mencionar el nombre del Creador, no te va a escribir aquí, ¿sí? Entonces, quiere decir que vas a andar como es digno delante de Adonai, que es el nombre del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué? Fíjate, en el conocimiento de Elohim. Dijimos que Adonai trabaja ¿en dónde? Arriba. ¿Y Elohim trabaja? Abajo. Quiere decir que entonces Adonai está viendo la cabana que hay en tu interior, ¿sí? Por eso llevas fruto, ve que el fruto es correcto, que es agradable, todo conectado. Ahora estás creciendo en el conocimiento porque te estás comportando como ¿en dónde? Abajo en la tierra te estás comportando como se debe, ¿sí? En base al conocimiento que recibiste. Sin conocimiento, lo peor, Adonai te está viendo entonces cómo te comportas abajo donde está Elohim. Es que solamente Él me puede juzgar. Sí, síguele, ¿sí? Que eso es lo más difícil. 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Quién nos hizo aptos? Adonai, el Padre. Quiere decir que si está hablando del Padre, estamos hablando de Adonai. Adonai. Cuando hablamos de Adonai, hablamos de Trabajar arriba. misericordia. Quiere decir que entonces la misericordia, por misericordia de Adonai, nos hace aptos. ¿Para qué? Para participar en la herencia de los santos en luz. Si lo vemos así, dijimos que una cosa es un nogat, la fogata. Esa chispita, cada uno de nosotros somos una chispita. Una lucecita. Que cuando nos unimos a los santos, nos estamos convirtiendo en un nogat. Ahorita somos un nogat. Cuando nos vamos a la casa, somos una chispita. Entonces, hablar de los santos de luz es hablar de, también desde la Cábala, las chispas que hay en el mundo. Esas chispas se van a reunir o se reúnen en Shabbat y generan un nogat. Fíjate la importancia de comprender Cábala, curiosamente, cuando lees el Nuevo Testamento, para ser partícipes de la herencia de los santos de luz, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado ¿a dónde? Al reino de su Hijo amado. Cuando hablamos del reino, ¿significa qué? El reino es nación de sacerdotes y gente santa. Ahora, está hablando de su amado Hijo. Cuando hablamos de su amado Hijo, dijimos que tenemos niveles. Esos niveles están representados por Enosh, Ish, Adam. Y Adam es hecho, ¿por quién? Es hijo de Dios, es hecho por el Padre. Entonces, te ha trasladado al reino, sacerdotes y gente santa, ¿de quién? Del Adam. Quiere decir que este Adam es una mente superior a las demás. Esta persona comprende, entiende. Ahora estás dentro y te ha hecho, podríamos hablar de Juan 1:13 creo, que dice que nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser Adam, ¿sí? Porque entonces se supone que te convertiste, cambiaste, en quien tenemos redención por su sangre, otra vez, perdón de pecados. Jesús tiene que ver con perdón de pecados, por medio de su sangre, el sacrificio. Por eso se supone que quien estudia Cábala ya debería haber sabido eso. Cuando hablamos de la Cábala, se está tratando de ir quiere decir que entonces en esta parte, a lo que quiero llegar es que tiene que ser, hablar de Cábala, hablamos de una persona que es consciente, que trabaja con la conciencia. Ojo, no es lo mismo que te des un porrazo en el pie chiquito a oscuras,
a que te lo des con la luz. ¿Qué es más feo? ¿Con la luz o sin luz? ¿Por qué? Porque estás viendo lo que tienes ahí, lo ves y no lo ves. Exactamente. Es más feo darte con luz que sin luz. ¿Sí? Cuando te das un golpe sin luz, ¿cuál es el problema? Vamos a verlo del otro lado. La gente le pasan cosas. Ay, no, Dios quiso que me pasara esto. ¿Sí? A veces son consecuencias. Exactamente. Pero cuando tienes luz, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy en este problema? ¿Qué hice para que me pasara esto? Peor cuando ni siquiera me estoy poniendo consciente, estoy en la luz, estoy en la Torah y me pasa esto. O sea, ¿por qué reclamo? ¿Por qué me enojo? ¿Sí? Entonces, hablar de Cábala es hablar de un trabajo para ser consciente, no obediente. No puedes ser obediente a las personas, ni incluso ni lo que yo te diga. Tenemos que ser conscientes con la Torah, con lo que proviene del Padre, no por obediencia. Ahora, el alma se conecta con la divinidad directamente porque el alma es libre. Cuando tú le dejas que tu alma te la controle una persona, tú te estás metiendo en una maldición. Ojo, porque incluso hasta en la Torah puede ocurrir. ¿Sí? El alma es libre y puede conectar fácilmente con el Creador. Pero si yo dejo que el maestro sea el que regule lo que yo sé, entonces yo me estoy metiendo en una maldición. Maldito el hombre. Quiere decir que también hasta en eso podemos tener un problema. Entonces, por eso la importancia de cuando tienes un maestro, en este caso de Cábala o de lo que tú quieras, no puede imponerse, tiene que mostrarte todas las herramientas para que tú reacciones, creas y cambies. Es entonces contraproducente cuando yo no cambio por nada, ¿sí? Quiere decir que entonces es saber quién soy y actuar con coherencia, es decir, estar conectado con Dios. Pero hablar de Dios es hablar de Elohim, quiere decir que entonces hay juicio de lo que estoy aprendiendo. De lo que soy no, porque al final de cuentas somos algo y eso hay que cambiarlo, ¿sí? Todo lo que somos tenemos que cambiarlo porque al final de cuentas venimos a conectar con la Torah y la Torah no es lo que yo soy, sino lo que Dios dice. Dijimos que vamos a Romanos 6:19 al 23. Habló como humano por vuestra debilidad, y así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí si te fijas, primero usabas tu cuerpo para lo malo, ¿sí? Ahora que ya has cambiado, ahora lo vas a hacer al revés, ¿sí? Antes usabas el cuerpo para lo que tú quisieras. Ahora que se supone abriste los ojos, lo vas a presentar para la justicia. Si hablamos de justicia, podríamos hablar de la palabra sedaká, o sedek, o justicia, o mishpat. Ahora lo vas a presentar para el mandamiento, ¿sí? Es decir, si antes te gustaba comerte hasta de lo que no, ahora lo vas a usar a la inversa para no hacer eso. 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Aquí esto parece como que muy raro. ¿Por qué si era esclavo del pecado era libre? En la semana hablaba con alguien y no sé por qué tocamos Éxodo cuando habla de que la gente le dice, ay, es que allá comíamos de balde los puerros y todo lo que comíamos, ¿no? Y me decía, sí, es que ¿cómo pensaban que estaban de balde? Le digo, es que realmente sí estaban de balde. Porque si tú te pones a pensar, no hay un Dios a quien obedecer. Entonces puedo comer lo que yo quiera. Pero ahora que estoy con el Señor, ahora tengo que comer lo que Él me dice, asistir cuando Él me dice, ir o no ir, hacer o no hacer. Ya no es de balde, ahora es por obediencia. Entonces aquí te fijas de esto, eres libre del mandamiento. ¿Por qué? Porque eres esclavo del pecado. No tienes que hacer ningún mandamiento, eres libre del mishpat, de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Algunos ni siquiera se avergüenzan. Es que me la pasaba, pero... ¿Sí? Que eso tendríamos que considerar. Entonces, ¿de qué se supone que ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado, ¿qué significaría eso de libres del pecado? Ahí tendríamos que considerar qué significa pecado.
Entonces, ¿sí? Entonces, ha sido liberado de andar pecando, hecho siervo de Dios. Entonces, tendríamos que considerar que está hablando de Elohim, del juicio, de la rectitud. Tenéis por vuestro fruto la santificación, es decir, vas a obtener la separación, ¿sí? Y como fin, gracias a apartarte de lo malo. ¿Pero qué es lo malo? Lo que yo considero lo que dice Dios, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y otra vez, en el Mesías, Yeshua, Señor nuestro, ¿sí? Pero si te está poniendo a Jesús como Señor tuyo, y estamos viendo la separación, no está unido, sino está Mashiach y está Yeshua. Quiere decir que entonces, gracias a que el comportamiento que te mostró Yeshua, ahora lo tienes como Señor. Entonces, yo sigo ese ejemplo. Quiere decir que entonces, ahora, si yo trabajo, o sea, viendo el versículo en contexto, si yo trabajo desde el egoísmo, lo único que voy a generar va a ser un problema. Ojo, porque estoy hablando desde el egoísmo, el todo para mí. El problema es que afinidad de forma va a buscar siempre afinidad de forma. Quiere decir que entonces yo soy egoísta y las personas con las que me voy a rodear son ¿qué? Ojo, porque eso casi siempre es un espejo. De las personas que más me quejo puede ser que yo esté haciendo lo mismo, no a esa, sino a otra persona. ¿Por qué? Porque mi ego está reuniéndose con personas con ego. Por lo tanto, siempre que nos juntemos con una persona que tenga afinidad de forma a mí, va a ser un choque. Por eso también cuando tú cambias tu forma de comportarte y te comportas de acuerdo a la Torá, vas a recibir un rechazo, porque ya no eres afinidad de forma con ellos, ¿sí? No significa que los quites de tu vida, automáticamente, como lo hemos mencionado, ellos se van a separar. Ahora, ¿cómo sé que estoy subiendo tal vez de nivel? Aquí tendríamos que hablar de los niveles del alma de cada persona. Dentro del árbol de la vida, vamos a encontrar diferentes niveles que van conectándose con la persona. Por ejemplo, tenemos el reino de la acción, el reino de la formación, reino de la creación y el reino de la emanación. Ahorita no nos vamos a centrar en eso, nada más vamos a hablar del puro reino de la acción. El reino de la acción está nada más trabajando en Malhut. Dentro del conocimiento que se considera o que tenemos en la Cábala, se considera que no todas las personas tienen una alma, ¿sí? La semana pasada hablamos del espíritu, alma y cuerpo, pero cuando vimos los versículos, si se acordarán, que lo más seguro es que no, llegamos al apóstol menciona que guardemos nuestro espíritu, alma y cuerpo irreprensibles para el día del Señor, ¿sí? Y luego dice que en otra parte menciona que el espíritu va a ser entregado a lo malo, que el cuerpo va a ser para juicio y el espíritu regresa a Dios, ¿sí? Bajo ese contexto, según la Cábala, no todas las personas tienen una alma. Quiere decir que cuando el apóstol Pablo habla de un alma, estamos hablando de que la persona tuvo que haber ya ingresado al camino de la Torá, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos gente dentro del otro campamento considerándose cristiano y haciendo cosas incorrectas. Entonces, hablar de que una persona no tiene alma es otro sentido diferente dentro de la Cábala. Ahora, por el español, otra vez nosotros consideramos que toda alma, todo cuerpo tiene un alma, pero eso no es así. Entonces, para las personas que se supone deben estar comprendiendo esto, o que se supone tienen un conocimiento, un alma posee un cuerpo, no un cuerpo posee un alma, ¿sí? El alma posee un cuerpo, no el cuerpo posee un alma. No puedes tener un alma si no tienes una vasija. Exactamente. No puede haber un alma si no hay una vasija. No todos los cuerpos tienen una alma, ¿sí? ¿Sí? Otra vez,
¿Esto es el alma? Bueno, si la vasija no tiene espacio, no tiene un alma. Sería como una alarma dormida. O rota. Está muerto en sus delitos y pecados, no tiene un alma, ¿sí? La persona no tiene un alma. Quiere decir que entonces debemos entonces considerar qué es entonces un alma. Un alma trasciende el tiempo. Un alma no tiene tiempo. ¿Por qué? Porque se considera que las almas estuvieron en la entrega de la Torá. Se considera que están en el Génesis. Se considera que han estado durante toda la vida, desde antes. Mateo 25, ahorita por lo que estamos hablando que las almas son eternas. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí estamos hablando del reino. El reino está siendo preparado desde la fundación del mundo. Quiere decir que entonces el reino no es de ahorita o de ayer o de antier. ¿Sí? Ojo, porque ahí es muy importante saber que Dios tiene preparado el reino desde antes de que nosotros ni siquiera nos diésemos cuenta. Que el alma, dijimos que el alma no posee, que el alma no tiene tiempo, que trasciende el tiempo, ¿verdad? Entonces el cuerpo es lo que caduca. El cuerpo sería lo que dura una reencarnación, ¿sí? Y no meramente tiene que tener una alma. El cuerpo tiene un periodo de vida. ¿Cuánto? No sabemos. 10, 20, 30, 15 años, 40 años, 50 años. Lo que dure, eso es lo que dura una reencarnación. Ese es un cuerpo, esa es una vasija. Entonces, según la Cábala, el alma de una persona está formada de esos 5 niveles distintos. El primero que estamos hablando es del Nefesh, el mismo nivel que tienen los animales. Ojo, es lo mismo que tienen los animales. Este nivel, llamado Nefesh, se ingresa en el ser humano en la concepción. Mira, hace ratito hablamos de Génesis y dijimos que en Génesis Dios como que tiene todas las cosas, junta las cosas en su mesa y ya tiene la materia. Para cuando llega con los animales, ya creó las plantas. Si nosotros lo llevamos a una forma muy literal, una planta hace lo mismo que un animal, porque una planta también tiene sentimientos, también siente, también respira, también come, también produce, también genera, lo mismo que un animal. La diferencia es que el animal va a tener este instinto animal, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con el hombre? Al hombre no lo hizo como algo independiente de un animal. La diferencia es que tenemos dedos o pulgares oponibles y aparte tenemos una masa cráneoencefálica que va a diferenciarse en algunas cositas. Por ejemplo, ayudar a crear la diferencia. ¿Para qué sirve esto en este caso en el ser humano, el alma o la parte del Nefesh? Ayudar a crear la diferencia de las células, que son diferentes a lo de los animales. Provee a la persona de instinto de sobrevivencia igual que un animal, además de los signos vitales, ¿sí? Entonces técnicamente va a la escuela, come, trabaja, regresa, igual que un animal. La diferencia es que no pasa de ahí. No hay una conexión con la divinidad. Lo mismo que un animal. Se reproduce, tiene todo, trabaja y todo. De ahí no pasa. El hombre va a la escuela. Sí. Tiene trabajo, va a la escuela. Como un animal. El animal no va a la escuela, pero tiene su mamá que enseñarle a los pájaros a volar. Tiene que enseñar eso. Es lo mismo que un animal. La diferencia es que nada. No, su vida no pasa de ahí.